La cuina i en especial la pastisseria són dues disciplines en les que la creativitat juga un paper fonamental. Algunes postres són veritables obres d'art i no només per les nostres papil·les gustatives, sinó també per altres sentits com la vista o l'olfacte. La cura pels detalls marca la diferència. A més, com en la pintura o l'escultura, reinterpretar clàssics aportant la pròpia marca personal i les arrels de cadascú pot ser un punt de partida molt interessant. D'això, del valor artístic, de la reinterpretació i de la cura pels detalls, la pastissera que ens acompanya en aquesta segona mostra internacional de pastisseria en sap i molt. Ella és Andrea Dopico Caffarelli, la jove venezolana que ha captivat Catalunya amb els sabors de les seves arrels llatinoamericanes i l'amor per la cuina dolça. Dopico és graduada amb honors pel Pacific Institute of Culinary Arts de Canadà. A més, ha treballat als serveis de postres de restaurants tan importants com el Bulli, de la mà de Carles Garcia, també el Club a l'Art de Madrid, el restaurant Moments, de la xef Carme Ruscalleda, i a l'Àbac, del xef Jordi Cruz. El 2017 va ser reconeguda per la revista Forbes com una de les joves promeses entre els 30 i Under 30 Europe, categoria que la fa estar entre els joves més prometedors en l'àmbit de les arts. A més, el 2018, la revista Cosmopolitan l'ha considerada com una de les Women to Watch. Actualment lidera la proposta dolça de l'hotel L'Albàrria de la mà de Paco Pérez. Per agrair-li que avui ens acompanyi i ens faci gaudir de les seves admirables habilitats de pastritxef, l'Ajuntament vol lliurar-li l'obsequi commemoratiu d'aquesta segona mostra internacional de pastisseria. Ho faran els regidors Miquel Àngel Camacho i Paco Rodríguez. Li entreguen la palma i la mola que configuren aquest obsequi commemoratiu de la segona mostra internacional de pastisseria. La palma i la mola són les insígnies de Sant Vicenç dels Horts. Doncs de seguida gaudirem de la seva delicadesa i del seu talent pastisser i artístic. Ens prepararà un tronc de xocolata, mimat fins a l'últim detall. També recordar-vos que a tocar de la plaça de la Vila hi ha un espai de degustació al carrer Rafael Casanova on podreu tastar i comprar altres postres. Pero llega el momento ahora sí de gozar con el postre de lujo que nos preparará Andrea Dopico. Adelante, chef. Muchas gracias. Bueno, quería darles las gracias por recibirnos y empezar por decirles que tienen una joya de pastelería aquí en San Vicens. Tuvimos la oportunidad de degustar esta mañana algunos de sus postres y la verdad que estuve impresionada con la cantidad de variedad que hay y la calidad de los postres. Así que gracias, porque significa que si ustedes están aquí también se sienten orgullosos de la pastelería de San Vicens y tienen la curiosidad y aprecian la pastelería. Y nosotros no tendríamos trabajo y no tendríamos nada que hacer si no tenemos con quién compartirlo. Así que se los agradezco porque esa es la parte más bonita de nuestro trabajo. Como les comentaba ella, nosotros nos especializamos en postre al plato, ¿vale? Que yo creo que es un poco como la oveja negra de la pastelería, porque entendemos un poco más la pastelería de Obrador cuando degustamos allí los postres, pero todavía los postres de restaurantes se sienten un poco lejanos. Es algo que la gente en casa no dice, bueno, me voy a hacer un postre al plato para esta cena esta noche, ¿no? Y yo tengo una misión, y que es que todo el mundo entienda el postre al plato como cualquier otro plato de su comida. Entonces, si nos esforzamos por hacer un plato espectacular con carne, con cuscús o un buen arroz, ¿por qué no también entrar en ese mundo dulce de la pastelería e intentar hacer de repente algo que es tradicional, pero revisitado y decompuesto en el plato? Y es simplemente la sensación de ser curioso, de ser creativo y de probar cosas nuevas. Entonces, el postre que vamos a hacer hoy es un postre que nosotros tenemos en el restaurante, y a pesar de que sea un postre gastronómico, yo he adaptado un poco para que quien quiera intentarlo tenga toda la libertad en casa. Me he olvidado de repente algún químico, algún polvo que ustedes no puedan conseguir o cosas así. He intentado hacerlo de una manera que sea mucho más cercana para todo el mundo, ¿no? Porque al final lo que yo quiero es que se vayan hoy y que tengan esa curiosidad de llegar a casa y decir, mira, bueno, voy a hacer algo diferente esta vez.
Y un poco en ese mismo camino de buscar motivar la creatividad, fue que este año autopubliqué el libro de Elements, como ya les había contado. Yo les he traído hoy uno para mostrarles, que creo que es el último que queda en el mundo, y es uno mío que he querido no abrir, ¿no? Porque me gustaría preservarlo así de recuerdo. Tengo la gran suerte de que Julia, una genial pastelera de Barcelona, me ha traído hoy el suyo para que se lo firmara, y entonces voy a mostrar el de ella para que vean un poco la idea del libro, porque les quiero comentar el concepto que creo que se puede trasladar luego a otras oportunidades que no es solo la pastelería de restaurante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando estaba en la cocina me encontré que muchos cocineros no se sentían que eran creativos y que lo que hacían era repetir pues una receta que les daba su chef, y entraban en una dinámica de repetición y ya está. Y no se ponían a pensar, bueno, ¿cómo lo haría yo? ¿O qué le pondría yo? ¿O qué haría diferente? Y yo siempre he tenido esa curiosidad desde que entré, porque mi madre era arquitecto y siempre me llevaba a ver iglesias, a hacer cerámica. Y entonces yo entraba, me sentía una persona creativa, y claro, es un golpe muy fuerte porque la primera vez que intentas hacer un postre, tú te imaginas algo, tienes una idea visual y gustativa de lo que va a ser el resultado, y cuando lo llevas al plato te das cuenta de que estabas, o sea, millas de lo que realmente querías conseguir. Es un desastre en sabores, las formas no son bonitas, y el tema es que es algo que se tiene que practicar como cualquier otra herramienta en la cocina, como el temperado de chocolate. La primera vez que temperamos es un desastre, nos ensuciamos toda la chaquetilla, y a medida que lo vamos repitiendo, pues nos vamos volviendo más ágiles. Para mí, el proceso creativo funciona de la misma manera. El tema es que en cocina tenemos ese miedo de que el chef es el que crea los postres o el plato salado, y cuando vamos subiendo de posición dentro de la jerarquía de cocina, en el momento en el que llegamos a la posición de que nos toca empezar a crear a nosotros, no lo hemos hecho nunca. Y entonces, claro, sigues dependiendo, y es donde se entra en coger otras recetas y no ponerles nuestro alma, ¿no? Porque al final del día todos partimos de recetas clásicas y las vamos modificando, pero es importante para mí que cada persona se sienta reflejada en los platos que sirve. Eso es lo más bonito, ¿no? Y que uno va aprendiendo de sí mismo en todo este proceso creativo. Entonces, lo que yo quería compartir era, evidentemente, recetas, porque si no, no sería un libro de recetas, pero separadas, en vez de por postre, o sea, en vez de entregarles a la persona el postre terminado para que ellos tuvieran como referencia, hacerlo por categorías. Entonces, lo separamos en cremas, por ejemplo, en aires, geles, esponjas, crocantes, decoración, mousses y helados o sorbetes. Y el libro está acompañado también de una introducción y de un último libreto del proceso creativo. Mi intención de hacerlo así, por separado, era precisamente que esa misma flexibilidad del concepto se aplicase a la forma del libro. Y que si una persona quería hacer un postre con 3 elementos, lo hiciese así. Si quería hacerlo con 5, pues lo hiciese con 5. Y si lo quería hacer con todos, pues lo hiciese con todos. Porque al final del día no hay una receta mágica de qué va a ser un buen postre. En Asador Echevarri hay un postre que tiene 3 componentes y es un postre que te mueres de los sabores que consigues, y en Celler de Can Roca consigues postres con 20 elementos y están igual de buenos en su diferencia, ¿no? O sea, creo que no hay una manera de decir, esta es la receta en que tu postre va a salir genial. Es ir probando, es ir jugando y es ser siempre muy sensible. Entonces, las recetas que les voy a explicar hoy, lo que quiero es que se metan en ese mundo de la sensibilidad y bueno, se los quiero explicar de una manera en que lo puedan intentar en casa. De hecho, vamos a temperar chocolate, vamos a intentar hacerlo sin el termómetro. Les voy a explicar cómo lo hacían tradicionalmente para que ustedes se animen a hacerlo en casa. Y bueno, vamos a empezar con el plato. Llévate esto para atrás para que no se... ¿Frío? Sí, ok. Se me olvidó que tengo esto. Vale. Bueno, creo que por allí pueden ver la foto del póster que vamos a hacer. Este postre, a mí me llegaron, el chef me dio un plato, ¿no? Y el plato tenía esta espiral así de 2 colores, de 2 tonos de colores. Y entonces
hay veces que me preguntan ¿de dónde viene la inspiración de un plato? Y es muy variado porque como pastelero siempre perteneces a la filosofía del chef al que estás trabajando y eso es algo que nosotros tenemos que respetar. Y entonces hay veces que ellos te dicen, bueno, mira, queremos que trabajes con este ingrediente o queremos que trabajes con este plato. O me dicen, la vajilla es toda blanca. Y en función a estos elementos, nosotros desarrollamos la propuesta creativa del postre. En este caso nos inspiramos en la forma del plato y lo que vamos a hacer ahora es una decoración que luego todos lo van a poder probar porque la vamos a montar aquí y que esta decoración lo que intenta simular es esas mismas vetas como del corte del tronco, ¿vale? Y lo que vamos a utilizar para esto son dos tipos de chocolates. Vamos a trabajar con un chocolate 70% y luego vamos a utilizar el chocolate inspiración almendra, que es muy interesante porque está realizado con almendra en polvo, manteca de cacao y azúcar. Un poco el que contaba Carles antes con frambuesas, la misma gama de chocolate. Entonces no tiene la teobromina, el licor de cacao, sino solamente la manteca. Y entonces es un chocolate que sabe almendra pura y que es súper interesante para trabajar. Y el color también es muy bonito. ¿Esto está caliente ya? Vale. Entonces, vamos a partir de un chocolate completamente derretido, ¿vale? Esto, dependiendo del tipo de chocolate, si es de leche, negro o blanco, la temperatura es distinta, pero lo que tenemos que buscar básicamente es que el chocolate esté completamente derretido. Eso es lo que tenemos que buscar, que no haya ningún grumo dentro del chocolate, que no se vea ningún pedacito sin derretir. Y entonces cuando partimos, se los voy a explicar un poco primero, luego lo hacemos para que lo tengan claro. Cuando el chocolate está completamente derretido, vamos a bajar una parte del chocolate al mármol para enfriarlo, ¿ok? Y esto simplemente, cuando lo volvamos a unir con el resto del chocolate que estaba en el bol, va a hacer un pico de subida de temperatura, bajada de temperatura, y luego lo volvemos a subir. Y es donde el chocolate va a estar temperado y eso nos da el crocante del chocolate y el brillo del chocolate cuando hacemos bombonería o cuando hacemos el chocolate sobre alguna superficie plástica del que la vayamos a despegar. Pero eso es, o sea, luego se puede ir mucho más a adentrar en qué hace exactamente, qué es lo que pasa en la grasa del cacao, en la manteca, qué es lo que genera toda esta curva, por qué, pero de una manera sencilla, y esto quiero que lo intenten, o sea, es que es como divertido, o sea, van a hacer un desastre el primer día y luego que lo practiquen un par de veces, verán que le cogen el gusto y que lo van a intentar. Entonces ahorita vamos a bajar 2/3 del chocolate, ¿vale? Hoy el ambiente está bastante frío, entonces voy a trabajar rápido. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Si hace mucho calor, podemos tomarnos más calma cuando estaremos estirando el chocolate, pero según la temperatura que haya, y aquí me queda esta mesa un poco chiquita, pero bueno, un poco alta. Entonces yo ahorita estoy estirando el chocolate y lo regreso hacia el centro para que no se me enfríe mucho, ¿ok? Y de esta manera estamos bajando balanceadamente la temperatura de todo el chocolate, ¿ok? Ya empezamos a ver cómo la textura es mucho más viscosa. También con la vista podemos ir viendo esto. Y entonces vamos a recoger el chocolate y lo ponemos nuevamente dentro del bol, ¿ok? La última parte que se recoge es la más divertida. Las primeras veces que lo intenten probablemente se les caiga, pero lo separamos en la mesa y así no dejamos aquí tanto en el borde, que es lo que luego nos ensucia siempre la chaquetilla. Cuando vean un pastelero que tiene aquí la marca del chocolate, es porque se pegó en la mesa así. Entonces, bueno, esto ahorita que está ya todo por acá, lo voy a mezclar con el resto del chocolate que tenía aquí para subir un poco la temperatura y tener el chocolate perfecto para manejar, ¿vale? Ahorita vamos a hacer exactamente lo mismo con el chocolate de almendra y vamos a pasar a pintar nuestros tronquitos. Vale, perfecto. Esto en teoría, ¿ya está listo? Vale. Voy a limpiar un poco la mesa, aunque como son los dos chocolates, no importa que quede un poquito de... Vale. Si el chocolate no se les temperara perfectamente, lo que pueden hacer para salvarlo es ponerlo en la nevera antes de sacarlo de la lámina de papel guitarra que vamos a utilizar, ¿vale? Vale, aquí. Ok. Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo con este. Cuando terminen esto puedes sacar eso de allí de la esquina. Vale.
Vale. Repetimos el proceso, 2/3. ¿Okay? Otra cosa que pueden hacer para asegurarse que la temperatura es correcta es sentir el chocolate aquí en el labio. Es la parte que es más sensible a la temperatura. Yo me acuerdo que cuando me enseñaron esto en pastelería, luego veía a las madres probando la comida de los niños aquí y decía, ya sé por qué. Ya sé por qué es eso. Y entonces, aquí cuando lo sacamos del mármol, la temperatura se tiene que sentir fría. Entonces, cuando ya lo sentimos frío, es que puede ir para acá. Y si cuando el chocolate está temperado completamente se siente caliente, significa que nos pasamos. Y hay que volver a llevarlo al mármol. ¿Vale? Esto ya empieza a cambiar otra vez de textura. Ven cómo está mucho más espeso que cuando empezamos. Ya mantiene la forma, ¿vale? Y ya sabemos que está listo para traerlo aquí. Evidentemente esto es algo que lleva práctica, que ayuda cuando trabajas con el mismo chocolate porque te acostumbras a su comportamiento. Vale. Listo. Okay. Luego les voy a pedir a 2 o 3 personas que me ayuden a emplatar los postres para todo el mundo. Me gustaría que no fuesen pasteleros, porque aquí tengo una fila de pasteleros, pero me gustaría que no fuesen pasteleros para que lo intenten, ¿vale? Así que váyanselo pensando, vayan agarrando ánimo, que luego se los voy a pedir. Vale, perfecto. Tengo mis 2 chocolates aquí temperados. Déjame pasar una vez más aquí. La manera más sencilla de limpiar el chocolate es con la misma rasqueta, porque esto que se pegó en la mesa es la grasa del chocolate, es la manteca de cacao, ¿vale? Y entonces luego, si no tenemos una esponja caliente, pues la manera más sencilla es de rasparlo con la misma rasqueta y luego pasamos una bayeta. Óptimamente con agua caliente, pero si está bien rascada la grasa, ven cómo es bien sencillo luego tener la superficie limpia. Vale, perfecto. Entonces, esto es un ejercicio, luego ven que ya no hay... Vale. Ok. Aquí tengo papel guitarra, ¿vale? Se puede conseguir de repente algún acetato, un acetato ligerito, así, no muy grueso, ¿no? Básicamente porque los acetatos más gruesos son un poco caros y para esto no hace falta que el material sea tan delicado. Pero lo que voy a hacer es poner esto aquí en la mesa, aprovechando ese poco de agua que me queda, me aseguro que la lámina se queda bien pegada a la mesa. Voy a poner 2. Y necesito que me consigas, porfa, una superficie plana para aplastar. Ok, puede ser... O este bol. A ver, este bol. No, más chiquita. Yo creo que este bol es perfecto. Vale, me va a ayudar de una superficie plana. Puede ser una taza que tengan que sea plana o cualquier bol o cualquier cosa. Nos va perfecto. Lo primero que voy a hacer es poner esto en una manga. Ya verán luego por qué. A mí me encantan las demos de pastelería porque hay como toda la primera parte no sabemos qué está pasando y luego hay un punto en el que todo se junta y es la resolución y uno entiende para qué era cada cosa. Pero me pasa a mí también cuando veo algún otro pastelero. Dale. Esto ya está. La tijerita. Hazme el nudito aquí, porfi, y me cortas abajo. Vale. Entonces voy a coger un pincel. Yo este pincel lo que he hecho es cortarlo un poco para que fuese más duro, pero si consiguen un pincel un poco más durito así, directamente no hace falta cortarlo, ¿vale? En el borde del bol, voy a coger un poco de chocolate. Esto estaría bien si lo pueden ver desde arriba, ¿sí? Vale, perfecto. Y entonces lo que voy a hacer es la pintura del árbol, ¿vale? Hay chefs que hacen este tipo de técnicas en una plataforma giratoria, que nosotros llamamos en el DJ, pero ¿qué pasa? Queda una textura perfecta, o sea, la línea queda sin ningún error. Y lo que yo me he dado cuenta es que para hacer este falso tronco, pues esas imperfecciones le dan aún más naturalidad, como si fuese el tronco real. Entonces, por eso no me enrollo mucho en que sea perfecto y más bien a veces le dejo así como algunas vetas irregulares, ¿vale?
Perfecto. Esto hay que ir haciéndolo bastante rápido porque como el chocolate está temperado, vemos que se empieza a cristalizar en nuestro pincel. Mientras menor sea la superficie y esté en un ambiente fresco, ya el chocolate empieza a cristalizarse. Yo lo que hago es utilizar algún pincel que sea todo plástico para poder meterlo 30 segundos en el micro o menos y poder seguir tranquilamente con mi pintura, porque claro, ahora haremos unos 10, pero cuando tienes que hacer producción de 100, como ha sido la degustación, tienes que ir rapidito. Vale, perfecto. Ok. ¿Tienes ahí? Perfecto, esto ya está. Sí, ok. Yo creo que pueden ver desde allí cómo cuando el chocolate se cristaliza, se vuelve mate, ¿vale? Este lado a la izquierda lo podemos ver, aquí a la derecha todavía está un poco brillante y esto significa que el chocolate no ha terminado de cristalizarse. Esto es lo que buscamos para poner el próximo chocolate, porque si no, lo que hacemos es que cuando empujemos con esta hoja, que lo verán ahora, si el chocolate no está cristalizado, ambos chocolates se mezclan y da otro efecto, da un efecto como difuminado, pero lo que nosotros buscamos es que se vean claramente las rayas oscuras y las rayas claritas. Entonces vamos en este lado, estoy viendo que el mármol está frío, que el ambiente está frío, entonces voy a ir rápido para colocar los puntos. Si fuese un ambiente más caliente puedo hacer muchos más e ir con calma, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es poner un punto dentro de cada uno, ¿vale? Coloco el papel sobre ellos y voy a aplastar. Okay. Esto tan plano no estaba. Vale, ok. Okay. Vale, perfecto. Y entonces, esto le vamos a dar la vuelta, pero pueden ver cómo se ven muy delicadas las líneas de oscuro y luego el fondo en el chocolate de la almendra. Esto le voy a dar una vuelta, así, y le voy a poner una bandeja sobre él, porque cuando el chocolate se contrae, se vuelve más pequeño, entonces como que se cierra así. Y si nosotros no ponemos nada sobre esto, mira cómo ya empieza este lado de la hoja a levantarse. El chocolate se está contrayendo y entonces luego no me queda la lámina recta, sino que me queda un poco ondoleada y no puedo definir cómo va a ser ese movimiento. Entonces, en este caso, lo hacemos así para que todos sean regulares y me queden iguales, ¿vale? Ok. Repetimos. Vale. Esto es una decoración que luego sirve, podemos utilizarla para decorar cualquier tarta, para poner sobre un pastel, para poner sobre helado. O sea, es muy versátil porque se puede utilizar para un montón de cosas. ¿Vale? Cuando esto esté todo cristalizado, lo cortaremos con un cortapasta para tener el círculo perfecto. ¿Okay? Vale. Okay. Vamos con el cristalizado de chocolate. Les voy a pedir que me ayuden con la hornilla porque... Vale. Miren, tengo aquí los pesos, así que se los digo de una vez. Para esto vamos a utilizar 300 gramos de azúcar, lo pueden apuntar, 105 gramos de agua y 120 gramos de chocolate negro. ¿Todo el mundo apuntó? Vale. Esta es una técnica muy interesante que me enseñaron unos chefs mexicanos, que es como si estuviésemos empanizando el chocolate. Entonces, vamos a hacer un sirope y como si fuésemos a empanizar almendras o frutos secos, asimismo empanizamos el chocolate. Y queda una textura como de tierra
dulce, crocante y chocolatosa. A mí me encanta y es un poco darle una vuelta al típico crumble que hacemos los pasteleros, ¿no? Una oferta diferente. Entonces vamos a colocar el agua en la hornilla, el azúcar, ¿vale? Y tengo aquí el chocolate preparado. Esto lo hice también con el chocolate de almendra y sabía a almendra de feria, o sea, era brutal porque el sabor era el mismo y era como una textura de un caramel y quedaba perfecto. Para esto voy a utilizar necesito utilizar una paleta que sea resistente al calor, ¿vale? Y que sea fuerte. También se puede hacer, por ejemplo, con... Perdón, no más mucho, espérate que sí, vale. Sí, ponle alto. Se puede utilizar, por ejemplo, con una paleta de madera también, sin problemas, ¿vale? Y necesitaré el termómetro de aguja, que me dijeron que estaba por aquí. Ajá, perfecto. Porque esto tiene que llegar a 135 grados. Es muy importante. Es donde estará en el nivel correcto de que el agua se haya evaporado lo suficiente como que para cuando le pongamos el chocolate luego no quede una masa, sino que quede crocante, ¿vale? Y esto lo que podemos hacer luego, una vez que está hecho, es colocarlo sobre un papel sulfurizado y esperar que enfríe. Entonces yo voy a dejar esto aquí preparado para cuando me toque hacerlo. En pastelería es muy importante tener nuestra mise en place organizada, ¿no? Mise en place significa como todo en orden, todo en lugar. Y cuando uno está en la pastelería de restaurantes, sobre todo, para dar el mismo servicio a cada persona, no importa si llegan de primeros o si llegan cuando estás en el medio del servicio, nosotros nos esforzamos realmente y es algo que tenemos muy en cuenta de que todo esté precisamente en el lugar donde debe estar. Y casi se vuelve una memoria muscular el ir a buscar un ingrediente y ponerlo en el plato porque lo has hecho ya tantas veces y lo tienes en el mismo lugar que puedes hacerlo con los ojos cerrados y sin pensar, pero cuando estás en un restaurante y te vienen 3 platos diferentes y estás en el medio de eso, si no tienes tu mise en place organizada, sal corriendo porque no va a haber quien te salve. Vale. Entonces, ustedes vieron cómo Carlas mezclaba el azúcar, ¿vale? Él la podía mezclar porque estaba haciendo un caramelo seco. En el momento en que nosotros agregamos agua, no debemos mezclar porque corremos el riesgo de que se cristalice el azúcar. Si hay algún cristal de azúcar que no esté derretido y, por ejemplo, se va al borde o así y yo luego lo mezclo con lo que ya está derretido, no se vuelve a derretir, sino que toda la mezcla se cristaliza. Y hay que tirar y volver a hacerla. Eso suele pasar cuando hay impurezas en la olla, cuando queda restos de grasa o cuando se mezcla mucho. Entonces yo le agrego el agua, pero no lo mezclo para nada, ¿vale? Es una manera de asegurarnos de que va a estar bien. Ya está a unos 107 grados. Esto le va a costar un poquito llegar a los 135, pero aquí no mezclamos porque entonces nos estaríamos arriesgando a que cristalice. Además que no hace falta, son dos técnicas diferentes. Y el chocolate lo mejor es partir de un chocolate que no esté derretido. Utilizar un chocolate que esté o picado grande o que esté así como este chocolate que viene en las habas, es su forma tradicional. Y porque como lo vamos a mezclar con esto que está muy caliente, me he dado cuenta que cuando está derretido es más propenso a que se queme el chocolate. Entonces de esta manera la temperatura se mantiene más estable. Vale. ¿Quieres traerte una de las bandejas de los platos y vamos emplatando poquito a poquito? Vale. No sé si les presenté a Estefanía. Estefanía trabajó conmigo todo este año y la conocí en un evento muy parecido a este en Venezuela hace mucho tiempo y luego tuvimos la suerte de trabajar otra vez juntas y ella va a empezar a emplatar aquí lo que ustedes van a comer y así lo van viendo para que cuando vengan a emplatarlo ya se lo tengan aprendido. Vale, esto ya va por 125, o sea que nos queda nada. Hemos conseguido estos platitos preciosos que nos recordaban también a ese mismo tronco y pensé que estarían muy bien para la degustación porque van con el mismo tema. Vale, estoy en 133 casi. 34. Ya estoy.
35. Con el azúcar es muy importante que apenas llegue a la temperatura lo saquemos de allí, porque si no con el calor residual eso va a terminar de subir un par de grados más y no nos interesa que sea mucho mayor. Ahora simplemente lo que voy a esperar es que baje un poquitico la temperatura, que deje de burbujear, como cuando hacemos un merengue italiano, dejamos que repose un poquito, mínimo, ¿vale? Y voy a añadir el chocolate todo de una vez y empiezo a mezclar. El chocolate primero va a derretirse y luego empezamos a hacer lo que es como la caramelización, y es importante mezclar fuerte porque esto va bajando de temperatura y se va empanizando. Primero es como una masa y luego empieza a separarse. Y esto lo vamos a hacer tan pequeño o tan grueso como queramos, ¿vale? Luego, claro, la textura, mientras más gruesa, es más crocante. A mí me gusta llegar a un punto intermedio donde tienes un poco como de polvillo de chocolate, pero también tienes algún trocito más grande. ¿Vale? Para mí ya está bien así. Si queda alguno más grande, luego lo rompemos aquí abajo. Y lo que voy a hacer es colocarlo aquí para que se enfríe. Y vemos cómo tenemos una textura que, de nuevo, se puede utilizar tanto en un postre al plato como en el interior de alguna tartaleta. Si lo utilizamos para eso, sería importante empanizarlo con luego chocolate para que no coja humedad, ¿vale? Y aquí lo dejamos enfriar. Vale. Cuidado que está caliente esto. Aquí. Vale. Entonces, ¿cómo voy de tiempo, sabes? Luego averiguame qué hora es. Vale, este bizcocho que Estefanía está poniendo, nosotros utilizamos un bizcocho tierno, un bizcocho molió. Entonces, este es un bizcocho que se hace a partir de chocolate. Otra vez estamos utilizando chocolate negro, yema de huevo, mantequilla. Y luego tenemos otra parte que tiene claras montadas con azúcar. Y tenemos una pequeñísima cantidad de harina, que también se puede cambiar por harina de arroz, si fuese una persona que no puede comer gluten. Y funciona de la misma manera. Esto además es sin gluten también, así que es el único elemento del postre que tendría gluten. Que sé que ayer estuvieron con Betina y les dio un masterclass de cocina sin gluten, así que yo les sigo contando un poquito. Entonces, este bizcocho lo que hacemos es derretir el chocolate, mezclarlo con la mantequilla y con la yema y luego añadirles las claras montadas con el azúcar y por último la harina cernida y mezclarlo. Lo estiramos en placas muy delgadito y esto sufla pequeñamente y luego lo cortamos con cortapastas de la misma medida del que vamos a cortar el chocolate. Este es el bizcocho que nosotros utilizamos, pero si ustedes tienen cualquier bizcocho en casa que les sea muy familiar, que están acostumbrados a hacer, la única recomendación que yo les daría es coger la placa grande del horno, la pueden poner abajo con papel sulfurizado y lo que hacen es que una pequeña cantidad la colocan allí y la estiran con una espátula de codo. Entonces va a quedar una capa delgada y esto se puede volver a cortar. Al final del día, un bizcocho, o sea, si le haces un aro así o un aro así, la única diferencia va a ser el tamaño del tiempo de horneado. Sobre todo, no hagan 40 minutos para una plaquita así porque van a llegar y va a ser cenizas. Pero el primer paso de este postre, que lo vamos a ir montando también en este plato luego, es nuestro bizcocho de chocolate. Ahora voy a ir con el cremoso, que ya como Carlas lo hizo, hacemos una repasada y así se van con el cremoso en la mente 100%. A ver. ¿Tengo otro ollito? Sí, esta. Vale. Bueno, un poco grande. ¿Qué pasó? Okay. Les voy a dictar el cremoso también y así lo tienen. Les voy a dictar una receta grande, pero luego si la quieren hacer en menores cantidades, simplemente dividen los ingredientes y ya está. Serán 384 gramos de nata, 384 gramos de leche, 154 gramos de yema, 99 de azúcar, 500 gramos de chocolate de leche, en este caso yo estoy utilizando 40%,
y 4 unidades de gelatina. ¿Vale? La gelatina la tengo en este bol previamente hidratada. Yo en este caso siempre utilizo gelatina en hoja. No hay... La gelatina, la gelatina en polvo no es una mejor que la otra. Es simplemente lo que cada pastelero está acostumbrado a utilizar y en función de la facilidad de la producción. Yo prefiero siempre utilizar en hojas. Entonces aquí tengo la leche y la nata. Tengo la yema de huevo, el azúcar, la gelatina y tengo el chocolate aquí previamente derretido. ¿Okay? Entonces, esta olla es un poquito grande, ¿vale? Voy a intentarlo hacer con todo mi esmero, porque ¿qué pasa? Les explico. Mientras mayor sea la superficie, mayor contacto hay con la parte de huevo que hay en la mezcla, en este caso es yema. Y mientras mayor sea la superficie, más probabilidad hay de que se cueza esa yema, ¿no? Si es una mezcla tan pequeña, pues preferiblemente utilizaríamos una olla un poco más estrecha, de manera que el punto de contacto sea menor y la mezcla vaya poco a poco subiendo de temperatura, pero con menor riesgo a que esta yema nos coagule. Entonces, de momento, lo que voy a hacer es calentar la leche y la nata aquí. Vale. Esto lo voy a sacar de aquí. ¿Qué? Bueno, no lo vamos a usar, así que... Sí, vale. Lo que necesito es otra vez el termómetro. Aquí está. Okay. ¿Le puedes echar una lavadita, por favor? Okay. Y en un bol voy a mezclar la yema y el azúcar. Esta es la manera absolutamente correcta. A veces cuando estamos en un apuro, mezclamos el azúcar y la yema aquí también. Pero como lo vamos a hacer bien hoy, se los voy a mostrar bonito. Cuando mezclamos la yema con el azúcar, es importante que mezclemos inmediatamente, porque el azúcar lo que hace es que empieza a quemar la yema, ¿vale? Empieza a secar la yema y si no lo mezclamos, luego nos vamos a encontrar trozos de yema como yema dura dentro de la mezcla. Vale, entonces esto lo que voy a hacer en un principio es encenderlo. A ver. ¿Me ayudas, porfa, a encender esto? Gracias. Ah, no, es que yo la apagué aquí, espérate. Vale. Ajá. Ya está. Esto es impresionante. Y las que son de táctil, yo no sé qué tiene mi huella. Será que me la quemé muchas veces, pero no hay manera de que... Ponlo baja... Mira. Mira, está. Function, temperature y baja. Ok. Vale, lo puse a temperatura media. Estoy como a 100 grados o así, porque yo lo quiero llevar toda la mezcla a 85 grados para pasteurizar el huevo, para asegurarme que si estoy utilizando huevo fresco, la mezcla no tenga ningún riesgo a salmonela ni nada. Entonces, lo que voy a hacer ahora es calentar la nata y la leche y vamos a hacer una crema inglesa. Volcamos esto sobre el huevo, luego lo llevamos todo de nuevo a la olla y vamos a llevar 85 grados, ¿vale? Esto se utiliza mucho en cocina salada y sin embargo, cuando vemos un cremoso, o sea, un cremoso no es una mezcla que tradicionalmente hagamos en casa para ningún postre. Y es muy sencillo, o sea, muy parecido a lo que sería una crema inglesa. Entonces, mi labor es que hagamos cremosos en casa. Vale. Un poquito más de cantidad. Vale. Esto empieza a sacar humo, o sea que ya está calentando, ni siquiera voy a medir la temperatura y ahorita lo que tenemos que hacer es verter esto en forma de hilo e ir mezclando poco a poco. Esto es lo que se llama temperar el huevo, temperar la yema. Y lo que vamos a hacer es subir tan poco a poco la temperatura que no vamos a coagular el huevo, ¿vale? Si yo ahora esto le echase, ¡pum!, la leche de una, entonces una parte del huevo se me quemaría y el resto se me mantendría líquida, pero tendríamos una textura que sería no uniforme. Ya al final se puede echar todo y esto lo ponemos aquí. Vale, Estefanía está empezando a colocar el cremoso, que es lo que estamos haciendo ahora. Perfect timing. Vale. Y aquí voy a ir yo. Vamos a ver.
Vale. Entonces, si utilizamos huevo pasteurizado, podríamos ir directamente o sea, podríamos solo subir la temperatura que sea suficiente para derretir el chocolate. Pero como aquí estamos utilizando yema fresca, nos vamos a asegurar de que hayamos llegado a los 85 grados, ¿vale? Además, también la coagulación del huevo aporta textura al cremoso. Entonces, no es solo un tema de pasteurización, sino también de textura. Al principio podemos empezar con una temperatura más alta y luego a medida que nos vamos acercando a los 85 grados, podemos bajar un poquito la temperatura para los últimos grados hacerlos con mucha delicadeza. Ojalá me pudieran ver desde allá que estoy de puntillas aquí para poder ver la olla. Bueno, no me imagino a Estefanía. Le decimos la chiqui en la cocina porque es la más chiquita de todas. Vale. Ya vamos por 71 grados. Me quedan 10 graditos. Muy bien. Y siempre batiendo. Hay unas recetas que necesitan un tiempo de preparación y luego te puedes olvidar de ellas en el horno. Hay recetas que requieren que las cuides con toda tu atención y esta es una de ellas, porque aquí si no se mezcla seguido y si no estamos sobre el cremoso, pues nos puede pasar que se nos cuaje. Vale, ya estoy en 80, voy a bajar un poquito la temperatura. Vale, y ya estoy en 84, ya está. La saco. Okay. Y a esto le voy a añadir las 2 hojas de gelatina. Aquí las hidratamos en agua fría para que la gelatina no se derrita, ¿okay? Porque si no, luego vas a buscarla y ya no existe la gelatina. La ponemos aquí en la mezcla, las disolvemos bien. Y luego esto hay varias maneras de hacerlo. Podemos partir del chocolate sin derretir y añadir la mezcla caliente para que vaya derritiendo poco a poco. Yo prefiero hacerlo en 2 partes y partir de chocolate semiderretido. Así me aseguro que toda la mezcla queda perfectamente homogénea y que no me queda ningún trocito, sobre todo haciendo cantidades mucho más grandes, que no me queda ningún trocito. O sea, aquí voy a verter una parte del líquido, ¿vale? Y vamos a hacer una emulsión, lo que Carla explicaba como si estuviésemos haciendo una mayonesa dulce. Bueno, pues aquí tenemos el huevo y la manera en que tradicionalmente se hace en pastelería es mezclando desde el centro con una lengua hasta que consigamos un núcleo brillante. Y en el momento en el que, no sé si lo ven, en el momento en el que tengamos el núcleo brillante significa que en ese punto la emulsión está hecha correctamente. A partir de allí, si vamos incorporando todos los líquidos que están a su alrededor, ellos van a entrar a la emulsión perfecta y nos vamos a asegurar que la textura sea igual. Si yo ahora mezclo todo lo que está en el alrededor, sin incorporarlos poco a poco, no tenemos una emulsión perfecta. ¿Y qué pasa? De momento se va a ver bien, pero si tú esto luego lo tienes un día en la cámara, un día en la nevera, entonces te das cuenta que empieza a separarse el líquido de la grasa, porque lo que estamos utilizando es un líquido, la nata y la leche, y uniéndolos a un chocolate, bueno, y la grasa de la nata, que tienen la parte grasa. Añado la segunda parte de la mezcla. Y vamos a repetir el proceso en el centro hasta que consigan mi núcleo brillante y luego añado el resto. La textura ahora va a ser mucho más lisa porque la cantidad de líquido es mayor, pero seguimos buscando el mismo brillo. Y luego esto lo pueden perfeccionar con el Turmix, pero si se hace correctamente y con lengua, la textura sin utilizar el Turmix va a ser igualmente suave, ¿vale? Okay, perfecto. ¿Ya están todos con bizcocho allí? Perfecto. Vale. Me dijiste que hora era. Vale. Esto ahora lo que vamos a hacer es filmarlo a piel cuando esté todo bien. El cremoso hay que terminar de mezclarlo con tiempo, porque esta emulsión se hace a través de fricción y tiempo. Entonces nosotros tenemos la fricción,
pero tenemos que asegurarnos que todas las partes de la crema están perfectamente incorporadas. Entonces, a pesar de que lo veamos que va bien, le damos un ratico más para asegurarnos que esté todo liso. Y esto lo vamos a filmar a piel y se tiene que cristalizar en nevera. Un error muy común en pastelería es los insertos de cualquier pastel o algún elemento que vayamos a hacer para un postre al plato, llevar el cremoso de esta temperatura, moldearlo y ponerlo en el congelador. Y el chocolate debe cristalizarse primero en una temperatura de cámara para luego congelarse. Si no, va a perder esa textura sedosa. Entonces, aunque los queramos moldear en moldes de silicona y luego utilizar como inserto de pastel o como algún elemento, tiene que haber primero una cristalización en cámara y luego llevarlos a congelación. Vale. Entonces, esto luego lo vamos a filmar y lo podemos llevar a nevera. Esto es todo. Vale. ¿Vamos entendiendo hasta ahora todas las recetas? ¿Sí? ¿Sienten que los puedan hacer en casa? ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, yo se los dije. Vale, entonces, Estefanía va a hacer un aro del cremoso dentro del bizcocho que tenemos, ¿vale? Estamos colocando una cucharadita del cristalizado de chocolate. Vamos a hacer un punto con un gel de tofe que ahorita se los voy a explicar. Es la única receta que es así un poco rarita. Y luego vamos a terminar con nuestra lámina de chocolate, ¿vale? Nosotros en el restaurante añadimos también piel de tupinambur alrededor, que lo que hacemos es cocer el tupinambur, que es como entre una patata, una raíz un poco rara, pero está muy rica. Y nosotros lo que hacemos es hornearla, le quitamos la piel, la hervimos, le quitamos la piel y esa piel la secamos y la freímos. Yo no quería traerlo porque sé que no es un ingrediente que se encuentre fácilmente y prefería hacerlo con algo que puedan encontrar en cualquier supermercado, ¿vale? Y luego el tofe que yo voy a hacer, la razón por la que digo que es un poco rarito es porque no utilizamos ni nata ni mantequilla como tradicionalmente se utiliza en un tofe. Les voy a explicar por qué. Cuando estás en un restaurante, llegan a probar tus postres después de 13 platos salados. Entonces, nosotros como pasteleros tenemos que respetar que estas personas tienen la barriga hasta aquí y que no van a apreciar o a disfrutar nuestros postres si nos ponemos muy creativos con mucho azúcar, con mucha grasa, porque al final la sensación de pesadez hace que por más de que el bocado hubiese sido sabroso, te da una mala sensación posterior. Entonces, nosotros con los pasteleros, con los chefs que he trabajado, que ha sido Carmen Calleda, con Jordi Cruz y con Paco Pérez, todos tienen la misma visión de que los postres deben ser lo mínimo dulce posible y lo mínimo pesado posible y grasosos. Entonces, esto no quiere decir que no sea goloso. Y este postre, ya lo van a probar, tiene gusto a chocolate en toda regla y sin embargo es un postre que se siente ligero cuando te lo comes. Y eso es lo que buscamos. Entonces, este falso tofe que nosotros hacemos, lo que hacemos es un caramelo, ¿vale? Que partimos de un sirope de una azúcar y un agua, lo llevamos a que esté bien, bien, bien oscurito. Yo creo que puedes poner un poquitico más gordito. Que esté bien oscuro, luego lo deglaciamos solo con leche, no lleva nata y no lleva mantequilla. Y esto es lo que hacemos para darle esta textura de tofe que pueden ver que tiene Estefanía, es que lo gelificamos con agar-agar. El agar-agar es un gelificante que viene de una alga, que viene muy bien también para los veganos, por ejemplo, porque no es de origen animal. Y entonces lo gelificamos con esta falsa textura de tofe. Y el agar-agar es muy interesante porque es tanto termorreversible como, mantiene muy buena textura en un calor de 20-30 grados, que con la gelatina ya empieza a chafarse, ¿no? Entonces, es una gelatina que mantiene muy buena textura y por eso la hemos elegido para esto. ¿Qué podrían hacer aquí si no tienen o no consiguen agar-agar? Simplemente hacemos un tofe tradicional y ya está, sin problema. Lo que buscamos también es el gusto y tiene un poco de sal marina, que a mí me encanta poner sal en los postres. Karma, yo creo que a todos los platos le hacía el toque de la sal y cuando llegaba a postre decía, bueno, ¿por qué no también, no? Y era muy interesante y la gente lo disfrutaba mucho porque es lo que dice Carla, es un potenciador de sabores y te da así como ese punch que no te esperabas. Vamos a terminar de tapar estos y vamos a traer la próxima bandeja y vamos a traer a gente para que nos ayude a hacerlos. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es terminar de decorar con las láminas de tronco.
Bueno, vamos a elegir a 3 personas. ¿Quién quiere subir para acá? Tú, vente, vente. La juventud, la próxima generación pastelera. Muy bien. Mira, ven, tú me vas a ayudar a terminar de poner estas láminas de chocolate, ¿ok? Entonces, con mucho cuidado, las coges cada una y las vas a poner sobre los postres, ¿vale? ¿Tienes las manos limpias? Mira, lávatelas aquí en esta lavamano. Muy importante. Muy importante. Vale. Y traemos la próxima lámina. Ah, perfecto. Ok. ¿15 qué? ¿Nos sobran? Ok, perfecto. Vale, vente por aquí, tú me ayudas, lávate también las manos y vamos a hacer esto. Y te traes, vale, vente. Entonces, si la lámina está rota, la montamos como si fuese la real, ¿vale? Mira, por lo menos esta está entera, la ponemos así. Si está así en 2, con mucho cuidado, la ponemos y que parezca así. Vale, perfecto, muchas gracias. Ok. Papel. Dale un poquito de papel, porfi. Ah, mira, toma. Ok. Si quieres, ve tú haciendo este. Ok, ¿cómo vas? Muy bien. Vale, y nosotros vamos a hacer como una O, ¿ok? Entonces, la manga pastelera, si cogemos una manga muy grande y empujamos desde arriba, tenemos que hacer mayor presión y es difícil porque cuando tienes una manga gigantesca, como los pasteleros que usan así, no tiene suficiente fuerza. Entonces, lo que hacemos es cogerla por aquí abajo y aquí tenemos mucho mayor control. Aquí la vamos a cerrar para que no vaya hacia arriba y entonces luego vamos a hacer como una O dentro del bizcocho, ¿vale? Una más. Siempre con presión a la vez. Así. Ahora tú. Muy bien. Y yo por aquí voy a cortar las láminas de chocolate que teníamos para emplatar el postre grande. Entonces tenía un cortapastas. ¿Está aquí? Vale. Eso, no los aplastes mucho, solo lo ponemos delicado para que el postre tenga también altura y se vea como más grande. Vale. Okay. Vale, aquí vemos que el chocolate cristalizó perfecto. Vamos a quitar esta lámina, ¿vale? Para que luego el desmoldado sea sencillo. La vuelvo a colocar y la volteo. Entonces, pelo la parte de atrás. ¿Ok? Y con un cortapastas, que podemos tener cualquier molde que tenga el borde... ¿Cómo va? Vale, mira, lo que tienes que hacer aquí es que vas empujando el resto de la mezcla hacia abajo para tener siempre aquí, ¿ok? Y aunque vayas más lento, que quede por el borde, Oh, muy bien. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es cortar, ¿vale? Quitamos los bordes y, mira, unos son un poco más delicados que otros. Este se me ha roto, pero esperemos que los otros vayan mejor. Si el chocolate está muy, muy frío, es más propenso a romperse, pero vemos como estos quedan perfectamente redondos. Vale. ¿Ya estás? A ver, vamos a darle una cucharita con el cristalizado. Mira, el segundo paso es el cristalizado. Vamos para allá. Vamos, vente. No, mentira, de este lado. Entonces, como una cadena, mientras él vaya haciendo esto, tú vas a ir detrás de él y pones una cucharadita así en el centro. ¿Ok? Así, perfecto. Y luego, si cuando llegues al final se te cuesta llegar arriba, lo que haces es que le das la vuelta a toda la bandeja para estar cerca del postre que te sea más fácil emplatar. Muy bien. Si quieren venir a hacer prácticas conmigo. No, a mí me encanta porque yo entré en la pastelería un poco tarde y tenía este miedo de quedarme atrás porque en Europa existe mucha cultura de pastelería. Yo vengo de Venezuela y, claro, vas a países como Francia o aquí en España y la gente empieza a pastelería a los 14 años y yo decía, madre mía, lo que me toca adelantar para poder ponerme al día de la gente que tiene mi edad, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy lindo. Y mientras más gente aprecie la pastelería, yo creo que más motiva a los pasteleros a hacer las cosas mejor y eso es un regalo.
Vale, ya tengo suficientes de estos para el que voy a hacer, pero se los voy a dejar aquí por si lo quieren probar luego, ¿ok? Tenemos más mangas si te hace falta, ¿ok? Tú me dices si se te acaba. Vale. Vale. Son súper delicadas las plaquitas de chocolate. Sí, 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 sí. Sí, sí, claro que sí. Van a ir repartiendo la primera bandeja que... ¿Cómo te llamas, perdón? Edu. La primera bandeja que terminó Edu la van a ir repartiendo para que la puedan probar. Y nosotros vamos a terminar la otra con... ¿Cómo te llamas tú? Martín. Con Martín. Vamos a terminar la segunda bandeja y la mandamos ahora. Vale. Esto ya está. Y voy a emplatar el del plato. Me dejas, a ver, por aquí. Un poquito menos, ¿vale? Un poquitico menos. Vale, yo voy a cogerme una de estas láminas. Me voy a poner por aquí. Compartimos la mesa. Vale. ¿Tienes algún bizcocho sin poner? Sí, ¿verdad? Vale. Vale, me llevo un poquito de cada. Luego me dejas... ¿Tú tienes aquí cremoso o no? Vale. Vale, yo se las voy a emplatar como las platamos en el restaurante, ¿ok? Que es de la misma manera, pero un poco modificado. Si quieres, búscate la otra... Ah, mira, ya estás. Perfecto. Vale, voy a colocar la lámina de bizcocho en el centro del plato. No, son los chiquitos. Hay otra caja de estas. Y falta el gelificado. Mira, lo ponemos por aquí. Estefanía va a poner ahorita esto, el tofe, y tú puedes terminar con el tronco, con esto, ¿vale? Gordi, ¿hay más cremoso? Vale, córtamelo. Vale. Vale, entonces, yo voy a... Vale. Yo voy a colocar un aro de puntos con el cremoso alrededor del bizcocho, ¿vale? Se podrán imaginar que si hacíamos así puntitos para 100, me iban a sacar de aquí a las 6 de la tarde. ¿Vale? Colocamos igualmente una cucharada del cristalizado. A mí me gusta que se vea un poco como alrededor, ¿vale? Porque rompe esa perfección del plato. Y luego la coloco en el centro, ¿vale? ¿Me prestas un poquito de tofe, Edu? Gracias. Vamos a poner un punto de tofe en el centro. ¿Ok? Ya está. Merci. Y luego lo terminamos con el tronco de chocolate, ¿vale? Y aquí está el tronco terminado. Vamos aquí, muy bien. No lo aplastes mucho, Martín. ¿Ese tiene tofe? A ver, hay que estar concentrado. Si no, busco a alguien más. Esto requiere concentración. Si te hacen falta, aquí hay más troncos, ¿vale? Ok, ya tenemos casi lista la segunda bandeja y la pasan para allá. Mira, te voy a enseñar. Mira, cógelo. ¿Tú eres diestro o zurdo? Vale, lo vas a coger con la mano derecha, así. Vas a cortar la mezcla y vas a empujar con los dedos hacia abajo, ¿ok? Entonces vas a colocar la manga abajo y cuando empiece a subir la mezcla puedes subir un poquito, ¿ok? A ver, vamos a intentarlo así. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Quiero saber qué les pareció el postre, a los que han probado ya. Muy bien, pregunta por allá, a ver. ¿El qué? 120 gramos de guanaja, de chocolate 70%. ¿Ok? Si utilizases chocolate de leche, puedes poner un poco más de cantidad, yo me iría hasta los 150 gramos, ¿vale?
Y no te recomendaría hacerlo con el chocolate blanco porque como tiene tanta grasa en el contacto con este azúcar tan caliente, lo que hace es que se quema. O sea, la leche es como cuando dejas el chocolate en el microondas demasiado tiempo. Como que se carameliza, pero no tiene una textura placentera. Entonces yo solamente lo haría con chocolate de leche y chocolate negro. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí, mira, te la dicto y para los que quieran ellos van a subir las recetas, pero igualmente te lo digo. Mira, son 160 gramos de azúcar, 30 gramos de agua, luego tiene 350 gramos de leche y esta leche vamos a deglasear el azúcar, ¿vale? O sea, el caramelo. Pero una vez que esté el caramelo hecho, yo vuelvo a pesar y me aseguro que haya 500 gramos, ¿vale? Entonces añades lo que haga falta para terminar los 500 gramos y luego usas 5 gramos de agar-agar. El agar-agar para esta textura es 1 gramo por cada 100. Entonces lo puedes tener como referencia para otras preparaciones también. Si quieren que les dicte la receta del bizcocho tierno, también la tengo aquí, ¿sí? Vale. Esta receta es de Jan Ducci, un pastelero en Sant Cugat que es brutal y él lo utiliza en una preparación como alta y lo hace es como un coulant de chocolate. Entonces también si lo hacen en aro con papel sulfurizado, lo pueden hacer como si fuese un coulant y está impresionante. Serán 110 gramos de mantequilla, 100 gramos de yema, 200 gramos de clara de huevo, 110 gramos de azúcar, 40 gramos de harina y 200 gramos de chocolate. Les repito un poco cómo va la receta. Derriten el chocolate con la mantequilla, ¿vale? Que esté bien caliente. Luego le agregan las yemas que estén a temperatura ambiente, no que estén frías de nevera porque entonces cuajan el chocolate. Y luego baten las claras de huevo con el azúcar por otro lado. Cuando tienen esto bien montado, lo agregan 1/3 a la mezclan bien con el chocolate con varilla, así con fuerza, y luego añaden el resto y lo mezclan con la lengua. Cuando esté todo incorporado, añaden la harina y lo terminan de mezclar. Ya va, no se vayan, por favor. Quiero que le den un aplauso a Edu y a Martín por habernos ayudado. Muchas gracias. La cocción de este es a 180, 190 grados. Entonces, como yo utilizo una lámina muy delgada, no son más de 5 minutos. O sea, simplemente yo estoy pendiente. Cuando la mezcla empieza a suflarse, paro la cocción. Pero si ese es un bizcocho grueso, misma temperatura, pero te va a tardar bastante más. Piensa que el borde es lo primero que cuaja y si lo quieres tener suave, simplemente tienes que llegar al punto en que te aguanta la forma, pero luego cuando lo cortes por dentro sea tierno. Sí, 200 gramos de chocolate, 70%.